vamos a estar con dos de lo que son los hacedores de estos fenómenos de la ciencia para los creyentes, milagros, y que, bueno, siguen trabajando en esto. Están el doctor Jorge Flores, es coordinador del equipo de trasplante renal pediátrico del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buen día, para mí es un placer estar acá en tu programa y compartir un poco con tu audiencia esto que es el fenómeno de los trasplantes en Paraguay, que es realizado por un equipo de personas que se formaron en el exterior y regresaron a este país con la idea de poner en práctica lo aprendido afuera. Y este es el fruto de nuestro trabajo, lo que queremos compartir hoy con ustedes. Qué maravilla. Está con nosotros también la doctora Leticia, profesora doctora Leticia Florentín. Ella es jefa del Departamento de Nefrología Pediátrica del Hospital de Clínicas. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes en este día tan especial para nosotros. Hoy, ¿cuántos trasplantes hoy se hacen? Porque el drama siempre es conseguir, obviamente, el donante. Todavía nuestras campañas no consiguen convencer a la mayoría de las familias, que son las que se resisten cuando lamentablemente hay una tragedia y pierden a un ser querido, pero bueno, esa desgracia se puede convertir en oportunidad de tanta gente, ¿no? Bueno, la decisión es muy personal, conste que hay una ley, la ley Anita, que se refiere a los trasplantes, ¿verdad? Pero finalmente la decisión es de la familia, acá en Paraguay todavía, y de la persona. En el caso de Leticia y yo, nosotros somos donantes. Mi esposa y mis hijos tienen indicaciones precisas en caso de que se presente la situación de que ellos tienen que donar nuestros órganos, el mío particularmente, y bueno, lo hemos expresado por escrito. Tenemos un carnet de donantes nosotros. Y en cuanto a los trasplantes, nosotros somos el equipo de trasplante renal de niños del Hospital de Clínicas. A la fecha de hoy llevamos 17. Y uno de cuyos trasplantes, ¿verdad?, el primero que realizó nuestro equipo con criterios exclusivamente pediátricos, fue la primera vez en el Hospital de Clínicas que un grupo de personas entrenados para hacer trasplantes en niños realizó un trasplante en el 8 de diciembre del año 2016. Ahí tenemos la imagen de nuestra paciente el día que fue dada de alta, la previa. Y se hizo de donante cadavérico. De donante cadavérico, y fue exitoso por la gracia de Dios y también por el entrenamiento que llevábamos, el training. Y al día de hoy esta paciente floreció, se convirtió en una preciosa universitaria, es una emprendedora que tiene negocios en la red. Y hemos traído algunos videos donde ella literalmente, imágenes recientes de ella, donde ella literalmente baila de alegría. Ahí está, esta es una imagen actual, donde ustedes pueden ver nuestra paciente, la querida Luz Salinas, ¿verdad? Sí. Fíjense, esta es una paciente trasplantada renal. Y no es solamente que ella baila, no es solamente cuerpo, es cerebro, porque es universitaria, ella tiene negocios, es una emprendedora. Fíjense hasta dónde puede llegar la realización personal de un paciente que logra liberarse del yugo de la hemodiálisis, porque de estar 3, 4 veces a la semana, 6 horas en cada sesión hemodializándose, tanto ella y sus padres detrás, porque no son solo ellos y nosotros sosteniéndolos a todos, ¿verdad? Vean lo que es el resultado de nuestro trabajo. Eso es lo que queremos compartir con ustedes y con la audiencia para concienciar sobre la importancia. Este es el día que ella fue dada de alta después de su trasplante. Hay otra imagen de ella después. Esta es otra paciente, la más pequeña que hemos trasplantado, de 5 años. ¿Cuándo fue ese trasplante, la de niña de 5 años? La de la niña de 5 años fue durante la pandemia. Casi 2 años más o menos. Sí, 2 años aproximadamente. Esa paciente también está bien. Miren que en esa época se suspendieron todas las cirugías programadas por la crisis de salud que teníamos y sin embargo nos autorizaron a realizar este trasplante porque la preparación lleva meses. No es que uno decide trasplantar y ya. En la preparación en cuanto a las drogas que se utilizan y al planeamiento del procedimiento, ¿verdad? La táctica y la técnica quirúrgica lleva mucho tiempo. Tenemos que reunirnos y programar lo que vamos a hacer. Entonces, hay drogas que se empiezan a utilizar que son muy caras en la previa de los trasplantes y por esa razón nos permitieron realizar este trasplante en plena pandemia. Nos fuimos y el resultado también que fue exitoso. Este fue el primer trasplante en un paciente tan pequeño como de 5 años. Las tácticas y las técnicas quirúrgicas que empleamos en esta niñita de 5 años difieren de los trasplantes clásicos porque la implantación no se hace abajo, donde se hacen los clásicos, en fosa ilíaca derecha se llama eso, sino arriba, en el abdomen.
tenemos que sacar el riñón que ya no funcionaba e instalar el riñón nuevo, entre comillas, con tácticas y técnicas quirúrgicas que son diferentes a las clásicas. Y un riñón de un adulto enorme en una paciente pequeñita de 14 o 15 kilos. Eso requiere un cierto grado de entrenamiento de gente que se ha ido al exterior. El equipo que forma nuestro team está formado por profesionales que estuvieron en Alemania, en Japón, en Brasil, en España, en Argentina. Nuestra jefa, por ejemplo, se entrenó en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Hemos estado varios años en el exterior y regresamos a Paraguay con esa idea de poner en práctica el sueño. No nos quedamos en los lugares donde estuvimos, donde tal vez era primer mundo o por lo menos segundo mundo, otros, pero regresamos acá donde somos felices. Porque la felicidad no se mide solamente en dinero, sino hay otras cosas más también. Ese es el sueño que tuvimos y le damos las gracias a ustedes por permitirnos un poco mostrar lo que hemos hecho. Doctora, me llamó la atención esto de donante cadavérico. O sea, es distinto cuando se trata de un trasplante renal, o sea, porque siempre estamos con el drama de que cuando se produce la muerte cerebral, en el caso de los trasplantes cardíacos, ¿verdad? Todavía, digamos, el cuerpo tiene que seguir con vida, aunque la persona haya fallecido por la muerte cerebral, y eso hace que sea todo mucho más complicado. En el caso del trasplante renal, ¿se puede ser entonces una persona ya fallecida? Sí, sí, totalmente. O sea, una persona fallecida puede donar varios órganos, entre ellos sus riñones también. Fallecida no significa que está muerto el cuerpo, o sea, neurológicamente ya no funciona, entonces se considera muerte cerebral. O sea, es irrecuperable, entonces, digamos, sigue latiendo, entonces en ese contexto es que se hace la extracción de los órganos. Y es tan importante porque fíjense, en este día tan especial, digamos, uno dice, no, yo no quiero que mi ser querido se le descuartice, como a veces se dice, ¿verdad? Así entre casa. Entonces uno dice, hay familias tan generosas que piensan un poco más y además ese familiar mío tan querido, yo permito que sobreviva una parte o partes de ese ser tan querido en otras personas. Y eso, digamos, para los que tenemos fe, tiene una bendición tan grande, pero además esa paz interior y alegría que da por ser tan solidarios, ¿verdad? Y pensar, no va a terminar ahí en la arena, en la tierra, todo mi ser querido. Una parte o varias partes de ese ser querido va a sobrevivir en otras personas. Entonces, eso es algo que realmente a uno le brinda una felicidad y una paz interior tan importante, ¿verdad? Nuestros niños sufren muchísimo, o sea, en nefrología pediátrica tenemos que nosotros tratar de sacarlos de la terapia de reemplazo renal a la brevedad posible. El trasplante renal no implica solamente el acto quirúrgico. El acto quirúrgico es fundamental y, por supuesto, todo depende de la habilidad, la idoneidad de ese equipo quirúrgico. Pero la preparación, como dijo el profesor Flores, nos lleva a los nefropediatras meses evaluar, tratar todas las infecciones escondidas que pueda tener, ponerlo en condiciones óptimas a ese cuerpito para que el acto quirúrgico también, digamos, no tenga después complicaciones, ¿verdad? Y el seguimiento posterior lo hacemos de por vida también los nefropediatras. Yo quería aclarar, yo edité hace un año mi autobiografía profesional y yo estuve en el Garrahan, me formé muchos años, 10 años estuve formándome y también en España y volví e inicié el desarrollo de la nefrología pediátrica. Soy la primera nefróloga pediatra de Paraguay que salió a formarse y volvió. Y en el Hospital Central del IPS inicié los primeros, entre el 94 y 96, los primeros trasplantes renales pediátricos en niños con criterio exclusivamente pediátrico. Porque, digamos, antes, cuando no habían especialistas pediatras en nuestro país, manejaban los de adultos porque hacían lo que podían.
pero es muy diferente y por eso existe la pediatría. Entonces, los primeros trasplantes renales pediátricos en el Hospital Central de IPS los hicimos ahí porque teníamos todas las condiciones. En el Clínicas no teníamos condiciones y recién en el 2016 nos dieron un espacio en el nuevo hospital, nos desarrollamos y pudimos empezar y formar el equipo de trasplante renal pediátrico, con mucho orgullo. Sí, ahora doctor, cuando ocurre un accidente y ningún órgano fue dañado, uso un término muy simple nada más, no sé cómo le dicen ustedes, y la persona falleció en el accidente, ¿cuáles órganos se pueden usar y cuáles no? ¿Y cuánto es el tiempo que tienen? Porque a veces el familiar tarda mucho en decidir si dona o no dona, y cuando decidió, en algunos casos ya es tarde. Bueno, primero se decreta o se diagnostica la muerte cerebral. Y el paciente que es potencial donante, una vez que los familiares han accedido a donar los órganos de esa persona, es sometido a una serie de estudios para evaluar la indemnidad de los órganos. En estos pacientes se pueden donar las córneas, el corazón, los riñones, la médula, los huesos. Y hay otros órganos más, ¿verdad?, que se pueden donar, como por ejemplo el páncreas, el hígado. Por el corazón, por ejemplo, si todavía está con muerte cerebral, pero yo me refiero a la persona que murió en un accidente ahí. Bueno, y justamente el grado de trauma es lo que se analiza en los análisis a los que es sometido el paciente. Y todos los órganos que han salido indemnes fuera de que el paciente ya esté con muerte cerebral son los que pueden ser resecados. Hay órganos, generalmente el periodo para resecar estos órganos va de 2 a 3 días, porque cuando hay muerte cerebral, el cuerpo se va degenerando paulatinamente y luego al 4.º día la mayoría de los órganos ya están inutilizados para poder utilizarlos en un eventual trasplante. Es por esto que es tan importante, ¿verdad? Y la coordinación de los equipos, porque hay un equipo que va a implantar el órgano nuevo, por llamarlo así, y otro equipo que va a resecar el mismo. A veces la resección se hace en otro hospital y el paciente se transporta, el órgano se transporta en una conservadora especial, acondicionada. ¿Significa resecar? Sacar ese órgano que se va a utilizar. Una ablación del órgano. Ablación del órgano. Estoy usando un lenguaje un poco más ordinario para hacerme entender. No, claro, yo pensé que le hacían algún proceso de deshidratación. No, es sacar el órgano, ponerlo en una conservadora y llevarlo al sitio en donde se va a implantar de vuelta. Ahora, esto se hace de manera coordinada. Yo quería aclarar sí, lo que preguntó un poquito más profundamente. O sea, si el paciente falleció, no late más, no está para sacar los órganos. Bueno, esa era la confusión. Claro, no, si ya falleció, ya no. Ahora, muerte cerebral implica que su cerebro ya está destruido, entonces va a vivir como una plantita, o sea, ya ahí entra, digamos, el tratamiento paliativo, ya no se hacen medidas extraordinarias, necesita entrar a terapia intensiva, no, se le medica lo básico, ¿verdad? Pero si acepta la familia la donación de ese cuerpito que está con muerte cerebral, pero late el corazón, todo está, digamos, el resto está todo, ¿verdad? Todo bien. Entonces ahí se ve, se lo estudia, como dijo el profesor Flores, se lo estudia bien y se lo prepara para... O sea que hoy una donante solamente puede ser alguien que esté con muerte cerebral. Sí. Claro, con muerte cerebral, que esté con vida, pero con muerte cerebral. O sea, un traumatismo, lo más frecuente, accidente de tránsito, pero no están muertos. Sigue latiendo a veces, bueno, y recién cuando se interna se dan cuenta de que ya el neurólogo dice tiene muerte cerebral. Entonces cuando se comprueba exactamente de que tiene muerte cerebral, entonces se consulta a la familia. Claro, lo que generó confusión es el término de donante cadavérico. No, y claro, antes se decía y se sigue diciendo... Cada vez la gente vincula ya con alguien que le paró el corazón. Por eso donante fallecido es el término, digamos, porque tiene... Ahora, una vez que, digamos, mientras todavía, como dijo también el profesor, no se le extrae el órgano a donar, digamos que uno lo puede tener, digamos, unos días mientras no se descompense. Lo mejor es la decisión lo más rápido, ¿verdad? Pero una vez que se extrae el órgano, el tiempo máximo hasta implantar para que sea válido ese órgano es de máximo 24 horas. Sí. Lo más se extrajo a la hora, llamamos nosotros isquemia caliente. Isquemia significa, o sea, el órgano está pero caliente, o sea, todavía recibe sangre y todo eso, entonces está válido. Una vez que se extrajo, entra en el periodo de isquemia fría, que llamamos nosotros, porque entra en el hielo.
para conservar. El termo que es- hasta que se implante, Entonces, máximo, pero 24 horas ya es mucho, digamos. No voy a rechazar si vino de otro país o vino y lleva 22 horas y se me está muriendo, ya no tiene más vías para dializarse. Entonces, voy a aceptar, tiene 20 horas desde que se le Es una extrajo. situación especial. Desde que se les trajo, pero por eso nosotros estamos, los equipos están preparados, los que extraen y los que implantan, a hacerlo más rápido. Porque la muerte celular empezó desde el momento de la ablación. Desde el O sea, es una momento de carrera, ¿no? esa es la isquemia fría, pero no se muere del todo porque está en hielo, entonces el hielo le conserva lo máximo hasta implantar. Les quería preguntar porque me parece que también ustedes lo mencionaron, pero es muy importante entender cómo viven los chicos que están esperando un trasplante, ¿verdad? Para que todos seamos conscientes de las vidas que estamos salvando, digamos, con una donación. ¿Cuál es la vida de un niño o una niña que tiene que someterse a diálisis 3 o 4 veces por semana? ¿Cómo queda después de la diálisis? ¿Puede ir a la escuela, no puede ir a la escuela, queda muy cansado? ¿Cómo viven los niños que están esperando un trasplante? Sí, o sea, es nuestra vivencia diaria de los nefropediatras, ¿verdad? Nosotros tratamos de hacer, o sea, hay dos modalidades de diálisis. Una, la peritoneal, que pueden hacerlo en la casa, pero reciben los padres un entrenamiento especial muy difícil en nuestro hospital, porque la gente, o madres solteras, o los padres trabajan día a día, no tienen tiempo, ¿verdad? Entonces nos complica mucho sus condiciones también socioeconómicas, y eso tiene que hacerse en un ambiente de esterilidad óptimo. La hemodiálisis, que es conectarle al paciente 3 veces a la semana durante 4 horas para lavarle su sangre, o sea, para depurarle la sangre de todos los tóxicos que no pudo eliminar, sus riñones que ya no funcionan, ¿verdad? Bueno, eso nosotros tratamos de hacerle lo más placentero, sillones adecuados que se pueden extender, nos donaron todo. Nosotros, el servicio de hemodiálisis pediátrica del Departamento de Nefrología Pediátrica a mi cargo, tenemos, prácticamente nos dice, esto parece un privado, gracias a la donación de empresarios, de gente tan solidaria, sillones espectaculares donde los niños están cómodos, conectados. Tenemos, el gobierno nos permite tener, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Una maestra que va y entonces está esas 4 horas con ellos para que no pierdan la escolaridad. Entonces les enseñan, están con ellos, se hacen juegos, se hacen dentro de lo posible que ellos están conectados a la máquina, pero lo más cómodo. Ahora, ¿cómo salen? Si la diálisis fue correcta, por eso en manos de equipo pediátrico, nefropediátrico, tiene que ser la hemodiálisis, todo lo que se haga en el niño. Ellos salen bien, o sea, no tienen por qué salir por ahí un poquito mareados, pero les pasa enseguida. O sea, si se hizo correctamente el procedimiento, pueden ir a la escuela. Pero es un periodo, digamos, es un proceso de degradación inevitable del cuerpo. O sea, eso no se puede extender en el tiempo. Emocionalmente, fíjense lo que es tener que ir, llueva, haga frío, haga calor, sea feriado, tener que ir 3 veces a la semana a conectarse a una máquina, uno piensa, ¿verdad? Por eso, internacionalmente se dice 6 meses, 1 año máximo. No es nuestro caso, señores. Por muchas dificultades tenemos... Pasamos más tiempo. Las limitaciones económicas, porque el INAT nos brinda todo lo más caro para nuestros pacientes, Ministerio de Salud, ¿verdad? Que son la medicación antirrechazo, que es costosísima, imposible de solventar. Pero, supóngase, trasplantó o tiene un problema, necesita digamos, un catéter para ponerle, para hacerle un estudio, resulta que tiene fiebre o se infectó, antibióticos, no tienen para comprar. Entonces, fíjense, el equipo, yo quiero resaltar el equipo de nefropediatras del departamento a mi cargo, ellos hacen vaquitas, como decimos nosotros, ¿verdad? Para solventar muchas veces ese tipo de situaciones. Entonces, nos dificulta mucho completar los estudios que requieren. La donación de donante vivo es mejor de donante vivo. ¿Por qué? Porque el donante fallecido, o sea, genéticamente, para que un riñón implantado funcione bien, genéticamente tiene que tener mucho parecido. Compatibilidad. Porque esa es la histocompatibilidad. Si la histocompatibilidad es pobre, eso significa que el organismo va a reconocer como extraño ese órgano y va a rechazar. Entonces, para que sobreviva y dure el mayor tiempo posible, la histocompatibilidad tiene que ser la máxima. Si es el padre o la madre, eso
se llama donante vivo relacionado, el que le dona a su hijo, entonces ya el 50% es igual, porque es su papá o es su mamá. Y entonces realmente eso nos garantiza mucho la sobrevida de ese implante. Ahora, siendo riñón, supongo que debe ser más fácil conseguir un donante vivo, pues bueno, tenemos 2 riñones, ¿verdad? Depende, no siempre. Generalmente en el caso de los niños son los padres los que donan. Por eso. Pero si de repente los padres no tienen la condición porque un padre es diabético o tiene alguna enfermedad prevalente, hipertensión o algún problema cardíaco, entonces vamos a los donantes cadavéricos, ¿verdad? Donante cadavérico es aquel cuyo cerebro murió, pero el resto de su cuerpo sigue funcionando. Claro. En el caso de la primera paciente, Luz, por ejemplo, su mamá es diabética y su papá falleció, entonces tuvimos que recurrir a un donante cadavérico. Y quería un poco hacer mención a la forma más pura del amor. La profesora habló de los costos, es cierto, y en ese sentido, nosotros cuando aparece un donante cadavérico nunca es a las 9 de la mañana, siempre es de madrugada, así como los partos, y se moviliza todo el equipo. Yo tengo un equipo a mi cargo, a los cuales yo le telefoneo a la hora que sea y me van a atender el teléfono, y eso va mucho más allá de las cargas horarias a las que nos comprometimos en el hospital. Nosotros tenemos un salario por ser prestadores de servicio en el hospital, pero esto va mucho más allá de las horas de servicio. Nadie nos paga horas extras, ni presentismo, qué sé yo, todos esos nombres que le ponen a los extras que se suelen cobrar en algunas instituciones. Esto lo hacemos totalmente gratuito. Yo les cuento que donde yo aprendí a hacer trasplantes renales, ¿verdad? Mis colegas se van de vacaciones por el mundo donde quieran. Yo creo que les falta el espacio y ahí abajo con el Titanic, pero ya se fueron con lo que ellos cobran por hacer trasplantes. Acá nosotros, por lo menos hasta el día de hoy, ¿verdad? Esto es por amor puro, nunca hemos tenido salario por hacer este tipo de procedimientos fuera de nuestro horario laboral. Yo quisiera que sea siempre con donante vivo, así empezamos nuestra cirugía a las 7 de la mañana y al mediodía ya estamos afuera, pero cuando es con donante cadavérico es la hora que sea. Y mis ayudantes, ¿verdad? Todos los que me hablan a mí que quieren meterse en este equipo, saben que a la hora que yo les llame me tienen que atender el teléfono o si no quedan fuera. Justamente ahora a una de mis ayudantes la premié y la envié a Japón a entrenarse con mi compañero de formación, que ahora ya es jefe de un servicio en un hospital de Nara. A este amigo mío, que es el profesor Takahiro Imai, le dije, vos ya sos general y yo sigo siendo soldado. Mira un poco. Pero justamente lo que queremos es mantener el buen nivel de nuestro equipo. Me refiero a la formación para que el resultado siempre sea óptimo. Y hemos plasmado nuestro conocimiento en un libro cuya tapa he traído acá para que vean si pueden proyectar, ¿verdad? Con la profesora Leticia Florentín, donde ponemos es el equipo multidisciplinario que pasó a la parte escrita para que todo aquel que quiera aprender sobre trasplantes de niños lo haga. Este es el primer libro escrito en español en Latinoamérica sobre trasplante renal en niños. Y en reconocimiento a ese primer trasplante que hicimos en la paciente Luz Salina el 8 de diciembre del año 2016, el Gobierno Nacional decretó como Día Nacional del Trasplante Renal de Niños el 8 de diciembre de cada año. Tenemos el decreto con la firma del presidente de la República, de la Cámara de Senadores, de Diputados y del Ministro de Salud, ¿verdad? Ese es un aliciente para nosotros y es nuestro mejor pago. ¿Cuál fue el primer trasplante que se hizo en Paraguay? ¿De qué órgano? El primer trasplante que se hizo en Paraguay se hizo en el IPS, fue un trasplante renal a cargo del profesor Jacques Balanza. Ese fue el primero de un órgano. Si mal no recuerdo, fue en el año 1976. ¿76? Sí. De adultos. De adultos, fue de adultos. De adultos. ¿Y de niños? Y de niños, entre el 94 y 96 en IPS, yo, digamos, junto con el equipo quirúrgico, en ese momento de adultos. No, y riñón. También riñón. En un niño, Claro. con criterios exclusivamente. Precedió como unos 8 años antes, el doctor nefrólogo de adultos, Wilson Martínez, había hecho en un adolescente el primer trasplante en un adolescente, no en adulto. Él era nefrólogo de adultos, pero sobrevivió muy poco y fueron con criterios de adultos. El manejo con criterio de adultos. Entonces, al implementar la nefrología pediátrica, yo formé un equipo en IPS y entonces de nefrología pediátrica y el equipo quirúrgico de adultos y manejamos todo, iniciamos los primeros niños trasplantados en Paraguay con criterios exclusivamente pediátricos. Y ahora en el 2016 esta niña
que realmente a nosotros nos dio tanta satisfacción el reconocimiento. Actualmente hoy por ley es el Día Nacional del Trasplante en Paraguay. Y por ley 7078, que surgió hace poco, el 8 de diciembre de cada año en Paraguay se va a conmemorar el Día del Trasplante Renal Pediátrico. En base a nuestro trabajo y rememorando esta niña, Luz Salinas, Luz Milagros Salinas se llama, fue nuestra primera niña trasplantada en el Hospital de Clínicas de trasplante pediátrico, y ella es muy devota de la Virgen de Cacupé y estuvo con nosotros hemodializándose 2 años. Venían de San Ignacio Misiones con su mamá 3 veces a la semana porque no querían quedarse acá, escasos recursos, ¿dónde se iban a quedar? Entonces iban y venían, salían a las 12 de la noche de San Ignacio para llegar a las 7 a conectarse. Y ella siempre me decía, yo le estoy rogando a la Virgen, doctora, va a aparecer. No tenía, como dijo el profesor, su mamá diabética, el padre fallecido, hermanos adultos, porque para donar tiene que ser adultos, si es que están vivos y donante vivo, ¿verdad? Con conciencia ya. Y bueno, apareció el 8 de diciembre un donante fallecido, y es con el que ella ahora se trasplantó a los 16 años. Y ahora con 22 años, va a cumplir 23 ahora el 17 de julio, está perfecta, es la que vimos bailando y todo eso, ¿verdad? Entonces, ese día vamos a conmemorar, nos dio mucha satisfacción que, como dijo el profesor, la Cámara de Senadores, de Diputados y el Ejecutivo avalaran esa ley 7077. Bueno, qué maravilla, che, qué lindo. El que está en la foto sos vos, doctor. En la foto con la niña. ¿Cuál? La anterior. No soy yo. Ah, no, pues te iba a decir, perdiste como 20 kilos. Son nefropediatras del equipo del departamento. Y hay una foto que había compartido también de ella actual, ¿verdad? Donde ya está muy linda. Impresionante. Sí, ahí está, esta es Luz ahora, este es el fruto de nuestro trabajo. Fíjense la satisfacción universitaria, emprendedora, microempresaria. Qué lindo. Qué maravilla. Ayudándole a realizarse a las personas. Sí. Qué maravilla. Va a ser útil para este país. Y a ella le encanta participar así en estos eventos en agradecimiento, porque hay otros y respetamos que, digamos, quieren guardar privacidad, Claro, eso respetamos, Claro, pero a ella le encanta, por eso es que nosotros la exponemos. Bueno, doctor Jorge, Jorge Leticia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un honor. Trabajo fantástico realmente que hacen. Eso es vocación en lo que están haciendo realmente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.